Buenas tardes. Buenas tardes. Monseñor y amigo don Vicente. Muy bien. A nivel personal ya somos conocidos los dos por nuestros seguidores. Uno jubilado, ilimitado como yo, con un compañero de teología, de aquellos tiempos en los que coincidimos con el desarrollo del Concilio Vaticano II y de la eclesiología. Hubo un cambio en aquel momento. Estoy pues con un arzobispo emérito, pero repescado, valga la expresión, para estas diócesis de Huesca y de Jaca. Desde la última entrevista muchas noticias se han seguido produciendo, no todas buenas. Las guerras que no se terminan, incluso aumentan. Causas de tantas víctimas, de destrucción, la dana tan devastadora en víctimas y en destrucciones, que ha hecho perder incluso a muchos la ocasión de seguir viviendo en su trabajo tradicional, ¿no? Como que se han evaporado sus ilusiones. Paralelamente, gestos de miles y miles de personas solidarias que hasta cierto punto les han ayudado y les ayudan a mantener la esperanza. Muy propia la palabra de este Adviento en el que estamos. En este momento nos vamos a pedir a don Vicente que nos ayudes a no dejar en modo somnolencia o solapado por el anuncio del próximo año jubilar el acontecimiento eclesial de la última asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. Una sesión con novedades en la pluralidad de los miembros que habéis asistido y que no se da por terminado, porque entiendo que lo importante, la conclusión nuclear, es que la Iglesia, cada bautizado, siga viviendo desde su origen, se sienta llamado a vivir su dinamismo y su fe en espíritu de sinodalidad. Para mí un lujo poder entrevistar a un padre sinodal, actual administrador apostólico de esta querida diócesis de Jaca, uno de los 368 miembros, si estoy bien informado, de este sínodo, al que también fue invitada una aragonesa, la teóloga Cristina Hinojés. Comenzamos ya, hablando en todo caso de lo que se puede decir, de lo que uno puede decir en las ondas. ¿Cuál ha sido el ambiente en el que ha discurrido la última sesión de este acontecimiento? Bueno, yo diría que ha sido un ambiente muy eclesial, porque allí estábamos representantes de 195 países, donde la Iglesia, que es universal, está extendida por todo el orbe del universo, por todo el orbe católico, y allí estábamos pues obispos y personas que no eran obispos, esos 368 miembros, padres y madres sinodales con derecho a voz y voto. Además estaban también otros invitados especiales que tenían voz pero no voto y que representaban realidades eclesiales como la acción católica o el movimiento neocatecumenal, etc. Había también delegados fraternos, que eran los representantes de las iglesias hermanas y de las comuniones eclesiales que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica Romana. Y además el Papa ha añadido el número de estos delegados fraternos. En la asamblea de octubre del 2023 eran 12 y en estas han sido 16. El Papa ha añadido 4. Y luego estaba el grupo de expertos, teólogos, biblistas, eclesiólogos, que asesoraban a los padres y madres sinodales y además vigilaban un poco el curso del documento que se estaba fraguando y elaborando en la Secretaría General del Sínodo. Entonces estábamos casi unos 400 miembros allí en el aula Pablo VI. Un aula que estaba configurada con mesas redondas donde estábamos los círculos menores, y que asemejaban pues las mesas de un banquete de bodas, como una profecía también de la Eucaristía, que es una mesa invitados al banquete de las bodas del Cordero, de Cristo resucitado. Y con esa figura de escultura en bronce, que habrán visto muchas veces los que nos están siguiendo en el aula Pablo VI, que es un Cristo resucitado, emergiendo de las ramas, con toda la vitalidad que tenía Cristo resucitado, con los brazos abiertos, abrazando al mundo y enviando a toda la Iglesia, id y anunciad el Evangelio. En ese contexto, que también tenía una mesa especial donde participaba el Santo Padre, el Papa Francisco, en las congregaciones generales, que han sido 17 a lo largo de toda la asamblea del mes de octubre, pues estábamos todos los padres
y madres sinodales. Ha habido un ambiente de alegría, de gozo y de experimentar la belleza del misterio de la Iglesia, que es comunión, que es participación y que es misión, como reza el título del sínodo que fue convocado por el Papa Francisco. Un buen ambiente, sin duda, sí, para haberlo vivido, y en ese sentido lo envidiamos, si sirve la palabra, que no es la apropiada, ¿no? El perderse con más aproximación ese ambiente eclesial y fraternal. Mientras se daban esas reuniones en Roma, estaban rodeados los padres sinodales, yo creo, de un prudente silencio. Muchos medios y personas estaban a la expectativa de noticias que quizá no concordaban con los objetivos propuestos. Vivido desde dentro, y en la idea del Papa, esta es mi pregunta. ¿Se ha cumplido el objetivo del Papa Francisco y en qué se podrían concretar los puntos acordados, los más importantes, en la línea de la sinodalidad? Bien, había información dada a los medios de comunicación, porque todos los días, al acabar las sesiones, había una rueda de prensa con representantes de distintos ámbitos y de distintas iglesias y de distintos continentes. Lo que pasa es que se nos había pedido a los padres y madres sinodales que no hiciéramos declaraciones doctrinales, sí de la experiencia que estábamos viviendo, pero no de puntos doctrinales que estaban todavía debatiéndose, para no contaminar la información. Pero se iba dando puntualmente información de cómo había ido el día en el aula sinodal. Incluso al comienzo de cada reunión estaban presentes los medios de comunicación acreditados. Ciertamente a veces no coincide lo que es el sínodo real de los que estamos participando dentro con el sínodo mediático de los medios de comunicación. Ciertamente los medios de comunicación han despertado pues unas expectativas, unas esperanzas que a lo mejor se han visto frustradas porque no han dado respuesta a aquello que se esperaba. Pero yo creo que en conjunto el sínodo ha dado respuesta a lo que ha sido todo el proceso sinodal, desde octubre del 2021 a octubre del 2024, donde ha habido una gran consulta a todo el pueblo santo de Dios en la fase diocesana, en las fases continentales y en las fases universales, con 2 sesiones, octubre 2023, octubre 2024. Ciertamente hay puntos que todavía no están maduros y el Papa ha querido que esos puntos los traten 10 grupos de estudio, de expertos, también de todos los continentes, con teólogos, etcétera, y que esos pueden presentar al Papa los resultados de su estudio para junio del 2025. Por tanto, el Papa entonces podrá incorporar algunas decisiones a lo que ya ha sido ahora el documento final de esta sesión de octubre del 2024. De tal manera que el sínodo propiamente no ha acabado. Ha acabado la asamblea sinodal de octubre, pero el sínodo en la fase de aplicación continúa, porque además el sínodo como estilo sinodal, de forma de ser, de vivir y de actuar de la Iglesia, es constitutivo de la misma Iglesia, es todo el pueblo de Dios que anuncia el Evangelio del Reino y que camina hacia la consumación de la historia. Por tanto, la Iglesia es constitutivamente sinodal y ha sido una experiencia este proceso sinodal de lo que la Iglesia es. Ahora se trata de aplicar en las diócesis, en las parroquias, en los consejos diocesanos, etcétera, el espíritu sinodal. Es decir, que para algunos les parece muy novedoso y en sí mismo no lo es. No lo es. Si volvemos a los orígenes. La Iglesia de los primeros siglos era sinodal. Ya decía el gran padre de la Iglesia, pues San Juan Crisóstomo, que el nombre de Iglesia es sínodo, pueblo de Dios unido que camina anunciando el Evangelio. Efectivamente, estamos ante una experiencia eclesial del mundo entero. El Papa, sin embargo, en esta ocasión no ha emitido un documento posinodal. Algo tiene que decir que ha aceptado el trabajo de todos los de la Asamblea. Sí, efectivamente el Papa ha estado presente, como digo, en todas las congregaciones generales. El Papa fue el que convocó el sínodo, ha querido darle un estilo nuevo a este sínodo, porque ha admitido a personas que no son obispos, a 53 mujeres con voz y voto y a 43 varones, laicos y sacerdotes que no son obispos, con voz y voto, y ha dado, por decir, el visto bueno a todo lo que ha sido el proceso sinodal y el documento final que le entregábamos el día 26 de octubre. Él estuvo en la votación y al acabar, en un saludo que nos sorprendió a todos, dijo:
yo no voy a publicar una exhortación apostólica postsinodal. Acepto el trabajo y el resultado del sínodo. Lo firmo y quiero que sea magisterio ordinario para la Iglesia. Y ahora el Papa, a este documento final, ha añadido una nota de acompañamiento, ratificando esto que había dicho en el saludo final, matizándolo más con el método de una nota de acompañamiento al documento final. Los obispos, en comunión con el Papa, y el Papa como sucesor de Pedro, cuando ratifican la doctrina en moral y en fe, forma parte ya del magisterio ordinario y es enseñanza auténtica de toda la Iglesia. Por tanto, ese documento final es como una exhortación apostólica del Papa, porque el Papa lo ha hecho suyo y quiere que sea magisterio ordinario del Romano Pontífice, y allí da indicaciones para que se puedan ya poner en práctica, aunque vendrán más adelante resoluciones normativas concretas. ¿Y en la votación qué porcentajes ha habido de aceptación o rechazo? Sí, para que cada número, que eran 155 números sobre 50 páginas en el texto original italiano, se requería mayoría cualificada, 2/3. Y todos los números han sido aprobados y votados por más del 90%. En la votación final estábamos 356 padres y madres sinodales y todos salieron con esa mayoría cualificada. Por tanto, es un documento que no ha tenido ningún rechazo en ninguno de sus números. ¿Algún tema, me refiero sobre todo al mundo de la mujer, que se apoyan, y es verdad, objetivamente, de que son mayoría en la Iglesia? ¿Ha habido algún tema que se haya querido tratar, que no se ha podido tratar, que tenga que esperar? El tema es el acceso de la mujer al ministerio ordenado, especialmente al diaconado femenino. Eso está recogido en el número 60 del documento final y que fue quizá el que más votos de rechazo tuvo, pero no llegó a rechazarse, sino que fue también aprobado por 2/3. Creo que tuvo 97 votos en contra de los 356 que emitíamos, ese número 60 del documento final. ¿Por qué? Porque el Papa ha dicho que como ese tema no está maduro, había nombrado ya 2 comisiones teológicas para estudiar el tema y también lo ha confiado al dicasterio para la doctrina de la fe. El Papa ha pedido que se siga estudiando, que se hagan propuestas y cuando esté maduro el tema, decía. Es una cuestión que queda abierta, no cerrada, pero no se da una solución en este sínodo y en este documento final. Que tampoco pretendía responder a la casuística. A la casuística, claro, por supuesto. Sí. Pues en la línea en que estamos ante un dinamismo movido por el Espíritu, Francisco ha pedido un estudio también a la Comisión Teológica Internacional y me gusta mucho la idea, que es que profundicen, que investiguen sobre la sinodalidad. Claro, la Comisión Teológica Internacional ya publicó un documento muy importante, la Iglesia Sinodal en la vida y misión de la Iglesia. Una comisión teológica internacional que tiene su peso, incluso muchas veces se cita en este documento final del sínodo a la Comisión Teológica Internacional. Pero como el tema de la sinodalidad a muchos les suena como algo novedoso, algo que no saben de qué va, pues ha querido el Papa que se profundice. Y la sinodalidad es el modo de ser y de vivir de la Iglesia, que se expresa a veces en acontecimientos o procesos como el que hemos vivido, y también en instrumentos y en estructuras que son de rango sinodal. Por ejemplo, un sínodo diocesano o una asamblea eclesial o un concilio provincial son una expresión del sínodo. Pero antes que esas expresiones de estructuras concretas está también el estilo, la forma, el espíritu de ser y trabajar en la Iglesia con este método que llamamos sinodal. Pues una pregunta que sería difícil o no para contestar. Habiendo vivido esta experiencia, con mucha esperanza, con inquietudes positivas compartidas. Es un poco atrevido, pero ¿qué futuro próximo, lento o acelerado se le puede dar a esta nueva impronta sustancial, fundamental en la Iglesia, de la sinodalidad, la implantación de las conclusiones? Claro, el texto ya está aprobado y ahora se trata de que esa letra se traduzca en
en acontecimientos y en decisiones. El Papa dice que este documento efectivamente ya tiene indicaciones concretas, ya hay una guía para seguir caminando. ¿Cuáles serían esas indicaciones concretas, tanto en las parroquias, como en las diócesis, como en los grupos, como en la vida consagrada? Pues primero, que se haga un ejercicio de escucha, de diálogo y de discernimiento. Que las decisiones se tomen después de un proceso de consulta y de elaboración. Que haya rendición de cuentas, no solo económicas, sino también pastorales, cómo se ejecutan los planes, cómo actúan los ministros ordenados, que haya una evaluación. Que no haya solo un voto consultivo en algunos consejos, tanto de economía como diocesanos o como presbiterales, sino que en muchas materias sea voto también deliberativo, porque si se ha hecho bien la consulta y el proceso de elaboración, la decisión del último tiene que aceptar lo que ha sido el proceso de consulta. Eso va a ser una gran novedad y por eso también los mismos canonistas tendrán que reformar aquellos cánones donde se habla del votum tantum consultivum, del voto solamente consultivo, para que sea en más ocasiones deliberativo y vinculante. Esa va a ser una gran novedad que va a costar un poco implantarla, porque estamos acostumbrados que el que manda o el que está ministro ordenado sea el que decida solo, aunque vaya en contra de la decisión mayoritaria de una consulta bien realizada y bien discernida. Quiere decir que todos los bautizados están llamados a ser corresponsables de la vitalidad de la Iglesia. Sí, hay que haber un diálogo, un coloquio entre todos, algunos y uno. Todos, por ser bautizados, somos pueblo de Dios, todos somos sinodales. Luego hay algunos que son el colegio de los 12 y los sucesores de los 12, que somos los obispos, que hacemos el discernimiento. Y hay uno, que es en este caso el Papa, que es como sucesor de Pedro, el que decide. Pero la voz del Papa, aunque sea la última y definitiva, no es la única, porque ha escuchado las otras voces del pueblo de Dios, también donde habla el Espíritu con esos sensus fidei, ese sentido de fe que es connatural a todo el pueblo de Dios por el bautismo y por la fe. Daría para mucho más el diálogo, pero hay que pensar que las personas interesadas y otras contagiadas por las sensibilizadas se vayan asomando también, no solamente a lo ocurrido hasta ahora, un acontecimiento de gracia, sino a lo que está por venir, lentamente, un poco más con celeridad, pero progresivamente siempre. Y en estas fechas, pues solamente a todos, empezando por Monseñor, de decir feliz Adviento, tiempo de esperanza activa, y para todo el mundo, si es que llega esta pobre voz, que llegará a muchos rincones, pues unos días de Navidad genuinamente familiares, en la familia eclesial, en la iglesia doméstica, y paz para este mundo. Pues muy bien, yo también aprovecho la ocasión para desear un feliz Adviento como preparación a la gran fiesta de la Navidad, que es fiesta de gozo y de salvación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.